Come on, we are in this final part Estamos en esta parte final that we titled this series called That's Dumb. que hemos titulado esta serie Eso es tonto. We've been talking about dumb things that Christians say. Hemos estado hablando sobre cosas tontas que los cristianos dicen. And if we're honest, we've all said some dumb stuff. Y si somos honestos, todos hemos dicho cosas tontas. And we say it like sometimes out of habit. Y a veces lo decimos como de costumbre. For example, I hear this in Spanish all the time. Por ejemplo, escucho esto en español todo el tiempo. When people say this phrase, Cuando las personas dicen esta frase, si Dios quiere. Lord willing. Come on, you guys say it. I hear you guys. Ustedes lo dicen, los he escuchado. Hey, I'll see you at church. I'll see you at church tomorrow. Oh, te voy a ver en la iglesia mañana. Si Dios quiere. Lord willing. What do you mean, si Dios quiere? ¿Qué quieres decir, Lord willing? Like, of course God wants you to be at church. Claro que Dios quiere que tú estés en la iglesia. But we say things out of just habit. Decimos cosas solamente de hábito, Oh, de costumbre. this is something else people say. Esta es otra cosa que las personas dicen. I'm praying for you. Estoy orando por ti. It's not dumb to say that, No es tonto decir eso, but it is dumb to say it and not do it. pero es tonto decirlo y no hacerlo. Come on, you know those people. Tú conoces a esas personas. You know they don't have a prayer life. Tú sabes que no tienen ninguna vida de But they say, oración. I'll be praying for you. Pero ellos dicen, voy a estar orando por I ti. know you're not praying. No, tú no estás orando. You only pray in bad Tú times. solamente oras con los tiempos están malos. And you're not going to be praying for me. Y no vas a estar orando por mí. Or it's, after someone is like gossiping for 10 minutes. O después de que alguien está ahí chismeando por 10 minutos. Then they say, all we can do is pray for them. Y después dicen, bueno, lo único que podemos hacer es orar por ellos. No, you can't make something spiritual after talking trash. No puedes hacer algo espiritual después de estar hablando tanta basura. Oh, this is something parents say. O esto es algo que los padres dicen. I don't want to force my kids to go to church. No quiero obligar a mis hijos a ir a la iglesia. You force them to go to school. Los obligas a ir a la escuela. You force them to eat their vegetables. Los obligas a comer sus vegetales. You force them to clean their room. Los obligas a limpiar su cuarto. No, I don't want to, I don't want to force them. No, es que no quiero obligarlos. I want it to come out of their heart. Yo quiero que salga de su corazón. Do you say that about their room? ¿Dices eso sobre su cuarto? I'm not going to tell them to clean their room. No les voy a decir que limpien el cuarto. I want it to come out of their heart. Yo quiero que salgan del corazón de ellos. Because if it's out of the heart, it's real. Porque si es del corazón, entonces es real. They're your kids. Son tus hijos. You have to lead Tú them. tienes que guiarlos. You have to lead them on the right Tú path. tienes que guiarlos en el camino correcto. And this next thing, Y esto próximo, it's what a lot of husbands muchos esposos say this to their wife. le dicen esto a sus esposas. When things are getting out of control, when things are, when she's getting angry, Cuando las cosas están fuera de control y ella se está enfadando. and they say this thinking is going to help. Y dicen esto pensando que va a funcionar. They say this, Dicen esto, calm down. cálmate. And it never works. Y tú sabes que nunca funciona. Because then they start crying. Porque después ellas comienzan a llorar. And then guys say something else, it's dumb. Y después los hombres dicen algo más que es tonto. And it's this. Y es esto. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? What do you mean, why are you crying? Of course, you made them cry. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás llorando? Tú le hiciste llorar. And you make things worse. Y empeoras las cosas. And I think that's what happens a lot of times. Y creo que eso sucede muchas veces. We want to say something that's helpful, Queremos decir algo que ayuda, but it's not actually helpful at all. pero en realidad no está ayudando para nada. And we do this with people all the time. Y hacemos esto con las personas todo el tiempo. We do this when it comes to faith. Hacemos esto cuando se trata de la We fe. say things that sound spiritual, Decimos cosas que suenan espirituales, but if you're not careful, it will create confusion. pero si no tienes cuidado puede crear confusión. And instead of helping people, we're hurting people. Y en vez de ayudar a las personas, estamos hiriendo a las personas. And today I want to go over a phrase Y hoy quiero repasar una frase that I think it's the biggest one. que creo que es la más grande. This is a difficult message. Este es un mensaje difícil. Difficult message to say Un mensaje difícil de decir and a difficult message to receive. y es un mensaje difícil de recibir. And I hope not. Y espero que no. I hope it brings freedom and peace to your life. Espero que traiga libertad y paz a tu vida. But at first it may feel like you don't know what's happening. Pero al principio pueda que sientas que no sabes lo que está sucediendo. You may not know how to receive it or where we're going. No sabes cómo
cómo recibirlo o a dónde vamos. Because it's a phrase so many Christians say. Porque es una frase que tantos cristianos dicen And it's out of habit. y es de costumbre. Because it sounds true. Porque suena verdadera, It sounds very spiritual. suena muy espiritual, It sounds like you're filled with faith. suena como que estás lleno de fe. And people say it Y las personas lo dicen when life gets difficult. cuando la vida se pone difícil, When life gets confusing. cuando la vida se pone confusa, When life is tragic. cuando la vida hay tragedias, When life feels out of control. cuando la vida se siente fuera de control. And here it is. Y aquí está, God is in control. Dios está en control. God is in control. Dios está en control. Now, before you panic and leave this church, Ahora, antes que entres en pánico y te vayas de la iglesia, give me some time. dame tiempo. Because the way we use control, Porque la forma como nosotros usamos control, the way we use the word and understand control, la forma como nosotros usamos la palabra y entendemos control, is not the way the Bible describes what God is doing. no es la manera como la Biblia describe de lo que Dios está haciendo. The Bible never even says that God is in control. La Biblia nunca ni siquiera dice que Dios está en control. And when we think of control, Y cuando pensamos en control, we think of something that is controlling everything else. pensamos en algo que está controlando todo lo demás. It's a remote control. Es un control remoto. I'm controlling what's happening. Yo estoy controlando lo que está sucediendo. And I control what happens around me. Y yo controlo lo que está a mi alrededor. But that's not what we find in Scripture. Pero eso no es lo que encontramos en la Escritura. You know what Scripture teaches? ¿Tú sabes lo que la Escritura nos enseña? Scripture teaches that God is sovereign, La Escritura nos enseña que Dios es soberano. which means ¿Qué significa? that God is on the throne, Que Dios está en el trono, that God is in charge, que Dios está a cargo, that God is king, que Dios es rey, that He reigns, que Él reina, that God is good, que Dios es bueno and God is always y working. Dios siempre está obrando. But when people say this phrase, Pero cuando las personas dicen esta frase, you know why they say it? ¿tú sabes por qué la dicen? Write this down. Escribe esto. We want to simplify something complicated. Queremos simplificar algo complicado. When life doesn't make sense, Cuando la vida no tiene sentido, when tragedy happens, cuando la tragedia sucede, when loss happens, cuando la pérdida sucede, people resort to this phrase las personas recurren a esta frase because they're trying to explain away the pain. porque están tratando de explicar el dolor. And by doing that, we minimize the person who is carrying the pain. Y haciendo eso, minimizamos a la persona que está cargando el dolor. See, after Jesus was baptized, ¿Ves? Después de que Jesús fue bautizado, the Bible says that he went into the wilderness La for Bi- 40 days and 40 nights. la Biblia dice que él fue al desierto por 40 días y 40 noches. And he was tempted during those 40 days. Y él fue tentado durante esos 40 días. And I know in movies and in TV shows, Y yo sé que en películas y en los programas de it televisión seems like the devil only tempts Jesus for like 3 minutes. parece que el diablo solamente está tentando a Jesús por 3 minutos. No, but this happened throughout 40 days. No, pero esto sucedió durante 40 días. Matthew chapter 4. Mateo capítulo 4. During that time, the devil came and said to him, En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: if you are the Son of God, tell these stones to become loaves of bread. si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. But Jesus told them, no, the scriptures say people do not live by bread alone, Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, but by every word that comes from the mouth of God. sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. What's the temptation? ¿Cuál es la tentación? Turn this stone into bread. Convierte esta piedra en pan. And the biggest temptation for all believers and Christians Y today la tentación más grande para todos los creyentes y cristianos hoy en día is to grab stone es de agarrar piedras
and to call it bread. y llamarlos pan. Let me say it this way. Déjame decirlo de esta manera. Some spiritual phrases are stones pretending to be bread. Algunas frases espirituales son piedras disfrazadas de pan. And in moments of pain, Y en momentos de dolor, what we think we are doing lo que pensamos que estamos haciendo is that we're offering bread to es others, que estamos ofreciéndole pan a otros, but it's actually just stone. pero en realidad solamente son piedras. And instead of helping, Y en vez de ayudar, it's hurting. está hiriendo. Instead of offering hope, En vez de ofrecer esperanza, it makes them confused. los confunde. Because when they bite into what they think is bread, Porque cuando ellos muerden en lo que ellos piensan que es pan, they break their teeth. se les quiebran los dientes. See, I think about funerals. ¿Ves? Pienso en los funerales. I always hear somebody say, Siempre escucho a alguien decir, well, God just wanted another angel in heaven. pues Dios solamente quería otro ángel en el cielo. Two problems with that. Dos problemas con eso. Number one, we don't turn into angels. Número uno, no nos convertimos nosotros en ángeles. And number two, y número dos, what do you mean God just wanted another angel in heaven? ¿qué quieres decir que Dios solamente quería otro ángel en el cielo? Are you telling me that God caused this? ¿Me estás diciendo que Dios causó esto? I remember I had a friend Recuerdo que tenía un amigo that she lost her dad to cancer. que ella perdió a su papá a cáncer And she called me one day. y me llamó un día And she's like, Nito, I'm so y confused. me dijo, Nito, estoy tan confundida. How could God do this? ¿Cómo es que Dios puede hacer esto? I'm so angry. Estoy tan enojada, I'm so broken. estoy tan quebrantada, I'm so confused. estoy tan confundida. Because Christians are telling me that everything happens for a reason. Porque los cristianos me están diciendo que todo sucede por una razón. What could that reason possibly be to take away my dad? ¿Cuál puede ser esa razón que me quitó a mi padre? If God is in control, Si Dios está en control, why did he do this to me? ¿por qué me hizo esto a mí? I don't know what to think about God anymore in this moment. Ya no sé qué pensar sobre Dios en este momento. Which leads me to the first problem with this Que phrase. me lleva al primer problema con esta frase. When we say God is in control, Cuando decimos que Dios está en control, number one, número uno, we make God the source of our pain. hacemos a Dios la fuente de nuestro dolor. Because if God is controlling everything, Porque si Dios está controlando todo, God becomes the source of my difficulty. Dios se vuelve la fuente de mi dificultad. Since He's controlling everything, Como Él está controlando todo, He's the reason for my struggle, Él es la razón por mi lucha, for my tragedy, por mi tragedia, for the evil happening in my life. por el mal que está sucediendo en mi vida. See, when you tell people God is in control, ¿Ves? Cuando tú le dices a las personas que Dios está en control, you know what they hear? ¿tú sabes lo que ellos escuchan? They hear God wanted this to happen. Ellos escuchan que Dios quería que esto sucediera. God planned this and God caused this. Dios planificó esto y Dios causó esto. Let me make it more real. Déjame hacerlo más real. God wanted you to lose that child. Dios quería que tú perdieras a ese niño. God wanted you to lose your mom to cancer. Dios quería que tú perdieras a tu mamá a cáncer. God is the reason for your loss. Dios es la razón por tu pérdida. We don't want to say God is in control, No queremos decir que Dios está en control, because if He is, porque si lo está, He's making everything happen. Él está haciendo que todo suceda. The abuse, El abuso, the rape, la violación, genocide, genocidio, the loss of a child, la pérdida de un hijo and the sickness in this world. y la enfermedad en este mundo. But the truth of the gospel is Pero la verdad del evangelio es that God is not the source of your pain, He's the source of your healing. que Dios no es la fuente de tu dolor, Él es la fuente de tu sanidad. He's not the source of tragedy. Él no es la fuente de tu tragedia. He's the source of beauty. Él es la fuente de belleza. He's not the source of death. Él no es la fuente de muerte. He's the source of life. Él es la fuente de vida. Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father. Jesús dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. And everywhere Jesus went, Y donde sea que Jesús iba, he healed the sick. Él sanaba a los He enfermos. fought oppression. Él enfrentaba la opresión. He casted out demons. Él echaba fuera demonios. He restored people. Él restauraba a las And he personas. raised the dead. Y Él resucitaba a los muertos. Jesus never one time in Scripture Jesús ninguna vez en la
escritura. went up to someone who was suffering Se le acercó a alguien que estaba sufriendo and said, my father did this for a y reason. le dijo, mi padre hizo esto por una razón. But rather, Jesus reversed the suffering. Sin embargo, Jesús revirtió el sufrimiento. Because that's what happens when heaven touches earth. Porque eso es lo que sucede cuando el cielo toca la tierra. So the question is, Así que la pregunta es, so who's responsible for all the tragedy in this world? entonces, ¿quién es responsable por todas las tragedias de este mundo? Why all the pain? ¿Por qué todo el dolor? Why do bad things happen? ¿Por qué es que las cosas malas suceden? 3 reasons. 3 razones. The first one. La primera, There's pain because of me. hay dolor por causa de mí. God is not in control of my decisions. Dios no está en control de mis decisiones, Because control takes freedom away. porque el control quita la libertad. If I control you, Si yo te controlo a ti, then you're doing what I will. entonces tú estás haciendo lo que yo quiero. If God controlled me, Si Dios me controla a mí, then I would become a puppet and a robot, not his child. entonces yo sería una marioneta o un robot y no su hijo. See, the thing is that God gave us free will. ¿Ves? La cosa es que Dios nos dio un libre albedrío. And because of free will, Y por ese libre I albedrío, could bring life yo puedo traer vida or I can bring pain into my life. o puedo traer dolor a mi vida. See, a man reaps what he sows. ¿Ves? Un hombre cosecha lo que siembra. And I realize that most of our Y pain me he dado cuenta que la mayor parte de nuestro and dolor the suffering that we go through y el sufrimiento que atravesamos could be eliminated if we just made better choices. puede ser eliminado si hacemos mejores decisiones. So the second reason, Así que la segunda razón, there's pain because of others. hay dolor por causa de otros. So now, everyone else also has free will. Así que ahora todos los demás también tienen un libre albedrío That can affect my life. que puede afectar mi vida. So it's not my fault. Así que no es mi culpa, It's your fault. es tu culpa, It's everyone else's fault. es la culpa de todos los demás. I remember I was in school. Recuerdo que estaba en la escuela. Hey, remember those times that you didn't do your homework ¿Te acuerdas de esos tiempos cuando no hacías la tarea and you would show up to class y llegabas a la clase and you would hope that the teacher would forget? y estabas esperando que la maestra se le olvidara? And the whole class, it's like she keeps going and she forgot about the homework. Y toda la clase continúa y es como que si en realidad se le olvidó de la tarea. And you're so happy, you're like, oh my gosh, yes, this is Y great. estás tan contento y dices, ay Dios mío, sí, esto es increíble. I remember there was this one time that by the end of the class period, Recuerdo, había una vez de que al final ya del periodo de la clase, I saw this kid raise his hand. yo vi a este niño que levantó la mano And I looked at him. y lo miré. I'm like, Jimmy, you better put your hand down Digo, Jimmy, vale más que bajes la mano, because you're about to make a decision. porque estás a punto de hacer una decisión. Your free will Tu libre albedrío is about to affect everyone in this room. está a punto de afectar a todos en este lugar. And the teacher called on his name. Y la maestra llamó su nombre. And he said the words that I hated to hear. Y él dijo las palabras que yo odié escuchar. Aren't you going to pick up the homework? ¿Acaso no vas a recoger la tarea? And because of his Y decision, por su decisión it affected everyone else in the room. afectó a todos los demás en el cuarto. See, for most of us in here, Ves, para la mayor parte de nosotros aquí, most of our suffering that we have la experienced mayor parte de nuestro sufrimiento que hemos experimentado is the result of someone else's decision. es el resultado de las decisiones de alguien más. The betrayal, La traición, the divorce, el divorcio, the situation that happened in your family, la situación que sucedió en tu familia, that thing that wounded you, aquello que te hirió, that thing that left you broken, aquello que te dejó quebrantado, was connected to someone else's bad choice. estaba conectado con las malas decisiones de alguien más. So there's pain because of me, there's pain because of others. Así que hay dolor por causa de mí, hay dolor por causa de otros. And the last one, Y la última, there's pain because of this broken world. hay dolor por causa de este mundo quebrantado. There is a suffering that exists Hay un sufrimiento que existe because creation has been fractured by sin. porque la creación ha sido fracturada por el pecado. There is sickness, Hay enfermedad, there is cancer, hay cáncer, there is hurricanes and earthquakes, hay huracanes y terremotos, there's chaos and there is death. hay caos y hay muerte.
But in the beginning, Pero en el principio, when God created the world, cuando Dios creó al mundo, He created Eden. Él creó el Edén. Eden means paradise. Edén significa paraíso. It was like heaven on earth. Era como el cielo en la tierra. Because my God doesn't create messes. Porque mi Dios no crea desórdenes. My God creates Edens. Mi Dios crea Edenes. And then He created Adam Y después Él creó a Adán to be the ruler over Eden. para que gobierne sobre Edén. Just like God ruled over the heaven. Así como Dios gobernaba sobre los cielos. Let me show it to you in Genesis chapter 1. Déjame mostrártelo en Génesis capítulo 1. Then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Luego Dios los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Fill the earth and govern it. Reign over the fish in the sea, Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. So God gave Adam dominion Así que Dios le dio a Adán dominio to govern the earth. para poder gobernar la tierra. There was no death. No había muerte, There was no suffering. no había sufrimiento, There was peace. había paz. Humanity walked with God. La humanidad caminó con Dios. But when sin entered, Pero cuando el pecado entró, we call it the fall of man. nosotros lo llamamos la caída del hombre. But I like how some theologians talk about Pero it. me gustan como algunos teólogos hablan sobre ello. They call that moment the great divorce. Ellos llaman ese momento el gran divorcio. Because you can fall by accident. Porque tú te puedes caer por accidente. But with a divorce, Pero con un divorcio there is an intentional separation. hay una separación intencional. There was pain because of the separation. Hubo dolor por la separación. Separation from us and God. Separación entre nosotros y Dios. Separation with each other. Separación entre nosotros mismos. And creation itself became broken. Y la creación misma se quebrantó. So you know how the Bible describes what God is doing, who God is? Así que sabes cómo la Biblia describe quién es Dios y lo que Él está haciendo. The Bible talks about how God is the owner. La Biblia habla de cómo Dios es el dueño. Psalms 24. Y en Salmos 24, The earth is the Lord's and everything in it. la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. So God is the owner. Así que Dios es el dueño And He's allowing us to lease the space. y Él nos está permitiendo a nosotros alquilar este espacio. When you lease and when you rent a space, Cuando tú alquilas o rentas un espacio, you do not own the property, tú no eres el dueño de esa propiedad, but you get to decide what goes in and what comes out. pero tú decides qué va adentro y qué entra y qué sale. It might be a salon. Pueda que sea un salón, Maybe after that be a place for a karate studio. quizás después de eso pueda que sea un lugar para un estudio de karate, Or it might be a dry cleaners. pueda que sea una tintonería. You don't own it, Tú no eres dueño, but you are in control of what goes in. pero tú estás en control de lo que entra. The earth is on a lease, La tierra está en un alquiler and God put man to govern it y Dios puso al hombre a que lo gobierne until the lease is over. hasta que el contrato se termine. And Revelation tells us Y Apocalipsis nos dice that one day the lease will be over de que un día ese alquiler se va a acabar and the owner will come back y el dueño regresará and Jesus will return. y Jesús regresará. The king will come back El rey volverá and he will have a mark on his thigh y tendrá una marca en su muslo that says King of que Kings, dice Rey de Reyes, Lord of Lords, Señor de señores, owner of all owners, dueño de todos los and he will dueños. reign forever. Y Él reinará para siempre. And then he will make all things new. Y después Él hará todas las cosas nuevas. He will wipe away every tear. Él quitará toda lágrima. And there will be no more sorrow and no more death. Y ya no va a haber más tristeza ni muerte. But until that moment happens, Pero hasta que ese momento sucede, we live in the tension. nosotros vivimos en la tensión. What tension is that? ¿Cuál es esa tensión? Write this down. Escribe esto. We live in the tension between promise given and promise fulfilled. Vivimos en la tensión entre la promesa dada y la promesa cumplida. Between Eden lost Entre el Edén perdido
and Eden restored. y Edén restaurado. This is why Jesus is coming back. Por eso es que Jesús va a regresar. Because the Bible says that he is the second Adam. Porque la Biblia dice que Él es el segundo Adán. See, the first Adam messed it all up. Ves, el primer Adán lo arruinó todo. But the second Adam is going to restore it all. Pero el segundo Adán lo va a restaurar todo. This is why when Jesus shows up on the scene, Por eso es que cuando Jesús aparece en la escena, you know what he preached? ¿tú sabes lo que Él predicó? Mark chapter 1. Marcos capítulo 1. The time promised by God has come at last. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. He announced the kingdom of God is near. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Theologians call it's the here and not yet. Los teólogos lo llaman que es el aquí, pero aún no. It's here, Está aquí, but not yet. pero aún no. The kingdom of God has arrived, El reino de Dios ha llegado, but the kingdom of God has not fully arrived. pero el reino de Dios no está aquí por completo. It's here because of Jesus, Está aquí por Jesús, but creation has not been fully restored. pero la creación no está completamente restaurada. It's here to give us hope, Está aquí para darnos esperanza, but not yet complete enough to remove all the pain. pero no completamente para poder quitar todo el dolor. So listen to me. Así que escúchame, The current world el mundo actual is not yet fully operating under heaven's restored order. todavía no está operando plenamente bajo el orden restaurado del cielo. Let me say it this way. Déjame decirlo de esta manera. Not everything happening on earth reveals the will of heaven. No todo lo que sucede en la tierra revela la voluntad del cielo. In fact, this is why Romans 8 says all creation groans. De hecho, por eso es que Romanos 8 dice de que toda la creación gime, Eagerly waiting for its redemption. esperando ansiosamente su redención. If you look at the world that if you look at the world that we're in right now, Si tú miras el mundo actual en el que estamos ahora, in this horrible mess that we're in, en este desastre terrible en el que estamos, and you say God is in control, y tú dices que Dios está en control, you are disrespecting God to the highest level. tú estás faltándole el respeto a Dios al nivel más alto. Because we are in the middle of a redemption story. Porque estamos en medio de una historia de redención. God is redeeming and God is still working. Dios está redimiendo y Él aún está obrando. And when there's tornadoes Cuando hay tornados and tornadoes destroy, y los tornados destruyen, people tend to say, well, God is in control. las personas tienden a decir, pues Dios está en control. When earthquakes swallow up people Cuando los terremotos tragan a las personas and hurricanes destroy lives, y los huracanes destruyen vidas, people will stand on pulpits and say, don't worry, God is in control. las personas se pararán en un púlpito y dirán, no se preocupen porque Dios está en control. Because people call it an act of God. Porque las personas lo llaman un acto de Dios. But when you say God is in control, Pero cuando tú dices que Dios está en control, you're sending lost people who do not know our God. tú estás enviando a las personas perdidas que no conocen a nuestro Dios. You're sending them the wrong Les message. estás enviando a ellos el mensaje equivocado. That God is the cause of death and God is the cause of pain. Que Dios es la causa de la muerte y Dios es la causa del dolor. But my God doesn't bring death, my God brings life. Pero mi Dios no trae muerte, Él trae vida. My God doesn't destroy homes. Mi Dios no destruye hogares. My God restores Mi families. Dios restaura familias. But we are confusing people who are far from Pero God estamos confundiendo a las personas que están lejos de Dios. because we ourselves don't even realize what we're actually saying. Porque nosotros mismos no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. The second problem with this El phrase, segundo problema con esta frase, number 2, número 2, it removes human responsibility. es que elimina la responsabilidad humana. Well, if God is controlling everything, Pues Dios está controlando a todo. why do I need to pray? ¿Por qué necesito orar? God's controlling it. Dios lo está controlando. What's going to happen is going to happen. Si va a suceder, pues va a suceder. Why do I need to pray? ¿Por qué necesito orar? Why do I need to repent? ¿Por qué necesito arrepentirme? Why do I need to obey? ¿Por qué necesito obedecer? Why do I need to resist temptation? ¿Por qué necesito resistir la tentación? Why are we coming to church anyways and serving and giving? ¿Por qué estamos viniendo a la iglesia y servir y damos? If God is in control, Si Dios está en control, everything is going to happen, everything's going to be fine. todo va a suceder, todo va a estar bien. It almost becomes
an excuse. casi se convierte como una excusa. An excuse not to heal. Una excusa para no sanar. An excuse not to help. Una excusa para no ayudar. An excuse not to intervene. Una excusa para no intervenir. Not to grow, not to change. Para no crecer, para no cambiar. While people are drowning and dying in this broken world. Mientras las personas se están ahogando y muriendo en este mundo quebrantado. It's an excuse not to move. Es una excusa para no moverse. Oh, because it's not bread. Porque no es pan, It's stone. son piedras. See what scripture teaches. Ve lo que la escritura enseña. You write this down. Puedes escribir esto. God is in charge, but you are still responsible. Que Dios está a cargo, pero tú sigues siendo responsable. Your decisions actually matter. Tus decisiones en realidad importan. Your prayer actually has power. Tu oración en realidad tiene poder. Your prayer can change the situation. Tu oración puede cambiar la situación. Your obedience matters. Tu obediencia importa. If nothing mattered, Si nada importara, Jesus would have never commanded us to do something. Jesús nunca nos hubiera mandado a hacer algo. But God always invites us to participate in His plan. Pero Dios siempre nos invita a participar en su plan. Some of us were waiting on Jesus to come back and fix everything. Algunos de nosotros estamos esperando que Jesús regrese y que arregle todo. Come on, you hear this from people? ¿Has escuchado esto de las Oh, personas? Jesus, just come back already. Jesús, regresa ya. We're waiting for Jesus to come fix the mess. Estamos esperando que Jesús regrese y que arregle el desorden. While Jesus is actually trying to put you to work. Mientras que Jesús en realidad está tratando de ponerte a trabajar. This is why Jesus said, Por eso es que Jesús dijo, I want you to pray. yo quiero que ores, My kingdom come. que venga su reino, My will be done on earth as it is in heaven. que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. I'm praying that heaven can come. Estoy orando para que el cielo venga, But I'm not hiding until heaven comes. pero no estoy escondiéndome hasta que venga el cielo. I'm working to bring heaven on earth. Estoy trabajando para traer el cielo a la This tierra. is why Jesus says we are the hands and feet of Him. Por eso es que Jesús dijo, somos las manos y los pies de Él. So we can be the hands and feet of Jesus in this broken Para world. que podamos ser las manos y los pies de Jesús en este mundo quebrantado. Why do you think God is trying to fill you up with the Holy Spirit? ¿Por qué crees que Dios está tratando de llenarte con el Espíritu Santo? Because the Holy Spirit needs you to carry the will of God on this earth. Porque el Espíritu Santo quiere que tú lleves la voluntad de Dios en este mundo. The third issue with this phrase, El tercer problema con esta frase, number 3, número 3, it ignores the reality of spiritual warfare. ignora la realidad de la guerra espiritual. It ignores the reality of spiritual warfare. Ignora la realidad de la guerra espiritual. When Adam sinned, Cuando Adán pecó, humanity handed over authority to darkness. la humanidad le entregó la autoridad a la oscuridad. Follow me here, okay? Síganme aquí. So this world Así que este mundo is under the influence of darkness. está bajo la influencia de la oscuridad. The devil is the ruler of this world. El diablo es el gobernador de este mundo. This is why Jesus said it. Por eso es que Jesús lo dijo. The time for judging this world has come when Satan, the ruler of this world, will be cast out. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Jesus does not say that Satan is the ruler of heaven. Jesús no dice que Satanás es el quien gobierna el cielo. He says that Satan is the ruler of this earth. Él dice de que Satanás es quien gobierna este mundo. And Jesus also said this. Y Jesús también dijo esto. For the prince of this world is coming and he has no hold over me. Porque viene el príncipe de este mundo, él no tiene ningún dominio sobre mí. And Paul says this in 2 Y Corinthians. Pablo dice esto en 2 de Corintios. Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. They are unable to see the glorious light of the good news. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia.
So it's clear. Así que está claro, Not everything happening on earth no todo lo que está sucediendo en la tierra reflects God's desire. refleja el deseo de Dios. There is a war Hay una guerra with the kingdom of darkness. con el reino de la oscuridad. And this world is influenced by the kingdom of Y darkness. este mundo es influenciado por ese reino de la oscuridad. This is why there's corruption at every single level. Por eso es que hay corrupción en todos los niveles. There's corruption in political systems Hay corrupción en los sistemas políticos, and financial systems. en sistemas financieros. The world is trying to keep you sick and poor. El mundo está tratando de mantenerte enfermo y pobre. And this is why people get addicted. Y por eso es que las personas son adictos. And there's hatred and there's injustice. Y hay odio y hay injusticia. And there's idolatry. Y hay idolatría. And there's greed. Y hay avaricia. And children get abused. Y los niños son abusados. And sickness exists and death exists. Y la enfermedad existe y la muerte existe. Because we're not in heaven yet. Porque aún no estamos en el cielo. Adam brought sin into the world. Adán trajo el pecado al mundo. But Jesus came to reclaim what was lost. Pero Jesús vino a reclamar lo que estaba perdido. So is God in charge? Así que ¿está Dios a cargo? Yes. Sí. Is God working? ¿Está Dios obrando? Yes. Sí. Is everything happening in this world God's perfect desire? ¿Es todo lo que está sucediendo en este mundo es el deseo perfecto de Dios? No. No. This is why we pray. Por eso es que oramos. This is why we fight. Por eso es que luchamos. This is why we have faith to believe for healing. Por eso es que tenemos fe para creer en sanidad. This is why we have courage to preach the gospel. Por eso es que tenemos valentía para predicar el evangelio. This is why when Jesus arrived, Por eso es que cuando Jesús llegó, the first thing he said, lo primero que él dijo, he said, the kingdom of heaven has arrived. él dijo, el reino de los cielos ha llegado. Which means now that the kingdom of darkness has to retreat. Que significa que ahora que el reino de las tinieblas tiene que retirarse. Meaning every single day, Significa que todos los días, as we follow and obey Jesus, mientras seguimos y obedecemos a Jesús, we are taking ground. estamos tomando tierra. And the kingdom of darkness is losing ground. Y el reino de las tinieblas está perdiendo tierra. So when pain happens, Así que cuando el dolor sucede, what do we do? ¿qué hacemos? What do we do that we find ourselves in this middle of the tension? ¿Qué hacemos que nos encontramos en medio de esta tensión? 3 quick things. Tres cosas rápidas. Number one. Número uno, Don't hide your pain. no escondas tu dolor. Don't hide it. No lo escondas. Because some of us are trying to hide it. Porque algunos de nosotros estamos tratando de esconderlo. And you're trying to act like you're okay. Y estás tratando de actuar como que estás bien. And you come to church and you smile. Y vienes a la iglesia y sonríes. And when you say, how's that? And when someone asks you, how's Y everything? cuando alguien te pregunta cómo está todo, You think the right answer is saying, well, you know what? Everything's tú fine. piensas que la respuesta correcta es decir, bueno, todo está bien. God is in control. Dios está en control. But you're broken on the inside and confused on the Pero inside. estás roto por dentro y estás confundido por dentro. You can't hide it. No puedes esconderlo. Because God does not want you to carry this pain alone. Porque Dios no quiere que tú cargues este dolor solo. See, David went through a struggle. Ves, David atravesó una lucha And he went through it alone. y él lo atravesó solo. Psalms 38. Salmos 38. My heart pounds, my strength fails me, even the light has gone from my eyes. Late mi corazón con violencia, las fuerzas me abandonan, hasta la luz de mis ojos se apagan. My friends and companions avoid me because of my wounds. My neighbors stay far away. Mis amigos y vecinos se apartan de mis llagas, mis parientes se mantienen a distancia. David needed some new friends. David necesitaba amigos nuevos. He needed some new companions. Él necesitaba unos nuevos parientes. See, the truth is ¿Ves? this. La verdad es esta. If they can't sit with you in pain, they're not ready to walk with you in purpose. Si no pueden sentarse contigo en el dolor, no están listos para caminar contigo en el propósito. You don't need to let everybody know about your pain, No necesitas dejarle saber a todos sobre tu dolor, but you need to let somebody know. pero necesitas dejarle a alguien saber. I need the right people in moments of pain Yo necesito a las personas correctas en momentos de dolor, to pray with me, que oren conmigo, to have faith for que me, tengan fe por mí, to believe that God can do something, que crean que Dios puede hacer algo, to believe that God can que heal, creen que Dios puede
puede sanar, to believe that God can give me que strength. creen que Dios puede dar fuerzas. I need the right people to give me bread Yo necesito a las personas correctas que me pueden dar pan and not stone, y no piedra, to help me carry the weight of pain and struggle. que me ayuden a cargar el peso del dolor y la lucha. And number 2, Y número 2, don't doubt his presence. no dudes de su presencia. Don't doubt his presence. No dudes de su presencia. Because in moments of darkness, Porque en momentos de oscuridad it's so easy to forget what light looked like. es tan fácil olvidar de cómo se miraba la luz. I don't know what you're walking through today, No sé por lo que tú estás atravesando hoy, but what I do know is that in difficult moments, pero lo que sí sé es que en momentos difíciles you ask, where is God in the middle of this? tú preguntas ¿a dónde está Dios en medio de todo esto? Does God even care? ¿Acaso le importa a Dios? And I'm here to tell you Y estoy aquí para decirte that God has not left you, que Dios no te ha dejado, that He's with you in the middle of pain, que Él está contigo en medio del dolor, in the middle of confusion. en medio de la confusión. This is why David said, Por eso es que David dijo, the Lord is my shepherd. Jehová es mi pastor. And if I got my shepherd, I have everything I Y need. si yo tengo a mi pastor, tengo todo lo que And he necesito. said this in verse 4. Y él dijo esto en el verso 4. Even though I walk through the darkest valley, Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, even though I walk through the sorrow, aunque aun cuando yo pase por tristeza, through tragedy, por tragedia, through the loss, por la pérdida, through the divorce, por el divorcio, through losing one of your parents, por la pérdida de uno de tus padres, through losing one of your kids, por la pérdida de uno de tus hijos, through the deepest moment of pain you ever walked through. a través del momento más profundo de dolor que hayas atravesado. Even when I walk through that valley, Aun cuando yo atraviese ese valle, I will fear no evil no temeré mal alguno, because you're with me. porque tú estás conmigo, Because you're with me. porque tú estás conmigo. So the comfort, Así que el consuelo, write this down. escribe esto, The comfort was not the absence of the valley, the comfort was the presence of the shepherd. el consuelo no fue la ausencia del valle, el consuelo fue la presencia del pastor. Our human desire Nuestro deseo humano wants God to take us out of suffering. quiere que Dios nos saque del sufrimiento, But Jesus instead showed us a way through our suffering. pero Jesús en cambio nos enseñó un camino a través de ello. This is why Jesus came. Por eso es que Jesús vino, And in this broken world, y en este mundo full quebrantado, of suffering, pues todo lleno de sufrimiento, you know what love ¿tú does? sabes lo que hace el amor? Love steps into suffering. El amor entra en el sufrimiento. And Jesus came Y Jesús vino and He steps into our y suffering Él entra en nuestro sufrimiento so we can rise above the pain. para que nosotros podamos elevarnos por encima del dolor. Because God is not the source of what happened, Porque Dios no es la fuente de lo que sucedió, of the pain, of the loss, of the tragedy. del dolor, de la pérdida, de la tragedia. God is the pain of your healing. Dios es la fuente de tu sanidad. God is the source of resurrection. Dios es la fuente de tu God resurrección. is the source of beauty. Dios es la fuente de belleza. Because He's the source of life. Porque Él es la fuente de vida. That's who Jesus is. Ese es quien es Jesús. And number 3, Y número 3, rest in His promise. descansa en su promesa. What's the promise? ¿Cuál es la promesa? That this isn't heaven yet, De que este aún no es el cielo, but heaven is coming. pero el cielo viene. This world may be broken, Este mundo puede estar quebrantado, but God is still good. pero Dios aún es bueno And God is still moving. y Él todavía se está moviendo And God has not finished. y Él no ha terminado. Last verse. El último verso. And I want you to receive this in your spirit. Y quiero que recibas esto en tu espíritu. Yet God has made everything beautiful in its time. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. He has planted eternity in the human heart. But even so,
Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. He makes everything beautiful Él hace que todo sea hermoso in its time. en su tiempo. The work God does from beginning to end. La obra que Dios hace del principio al fin, Which means I can praise God que significa que yo puedo alabar a Dios even when life is painful. aun cuando la vida es dolorosa, Even when it's marked by tears. aun cuando es marcada por lágrimas, Because not every part of my life is beautiful. porque no todas las partes de mi vida son hermosas. This is why we cry. Por eso es que lloramos, This is why we suffer. por eso es que sufrimos, This is why funerals happen. por eso es que los funerales suceden. But we can stand at the gravesite of our loved Pero ones podemos estar de pie junto a la tumba de a quienes nosotros amamos and declare that God is not done. y declarar que Dios aún no ha terminado. Because by the time He's done, Porque cuando Él ya termine, He will wipe away every tear. Él quitará toda And there will lágrima be a family y reunion. habrá una reunión familiar. By the time He's done, Cuando Él ya termine, there will be no more sorrow or no more death. ya no habrá más tristeza ni más muerte. By the time He's Cuando done, Él ya termine, there will be no more evil or sickness. ya no habrá más maldad ni más enfermedad. By the time He's done, Cuando Él ya termine, it will be beautiful. será hermoso. So instead of saying God is in control, Así que en vez de decir que Dios está en control, why don't we say what's actually found in Scripture? ¿por qué no decimos lo que en realidad se encuentra en la Escritura? God is on the throne. Dios está en el trono. God is king. Dios es rey. God reigns. Dios reina. God is the owner. Dios es el dueño. And God is good. Y Dios es bueno. And God is faithful. Y Dios es fiel. And God is Y working. Dios está obrando. And God's not Y done. Dios no ha terminado. If the story is not beautiful yet, Si la historia aún no es hermosa, it's because God is not es finished. porque Dios no ha terminado. Because by the time He's done Porque cuando Él ya termine and He makes all things new, y Él haga todo nuevo, it will be beautiful at the end. será hermoso al final. You receive it? ¿Lo recibes? Amen. Amén. Come on, let's pray. Vamos a orar. Thank you so much for watching the message. Muchas gracias por ver el mensaje. Subscribe to this channel so you won't miss a video and share it with a friend. Suscríbete a este canal para que no te pierdas un video y compártelo con un amigo. Also, we want to encourage you to partner with us through your giving. También queremos animarte a que te unas con nosotros a través de tu dar. We can take this message further and faster and make a difference in the lives of so many people. Podemos llevar este mensaje más lejos y más rápido y hacer la diferencia en la vida de muchas personas. You can give using the link below or by visiting our website at myvisionchurch.org. Puedes dar usando el link abajo o visitándonos en nuestro sitio de web at myvisionchurch.org. We love you so much and we're looking forward to seeing you back here next time. Los amamos mucho y esperamos verlos nuevamente la próxima vez.